Vamos a comenzar ahora a hablar de la protección radiológica propiamente dicha, es decir, cómo reducir la dosis tanto de los trabajadores como del público. En este caso vamos a ver la dosis de los trabajadores. Por lo tanto, hablamos de protección radiológica ocupacional. La protección radiológica ocupacional se vale de tres estrategias para reducir la dosis de los trabajadores. Por un lado, la delimitación de áreas. Por el otro lado, el monitoreo, tanto de área como el monitoreo personal de dosis. Y finalmente vamos a ver las distintas formas de reducir efectivamente la dosis, tanto para irradiación externa como para incorporación. Con respecto a la delimitación de áreas, la autoridad regulatoria en su norma AR10.1.1 define un área controlada como el lugar de trabajo donde se requiere en condiciones normales de operación, o sea, en condiciones rutinarias, que los trabajadores apliquen procedimientos preestablecidos para, por un lado, controlar la exposición a la radiación, o sea, la irradiación externa, o para prevenir la dispersión de la contaminación radioactiva. Para eso es que se definen áreas. Y en la que se requieren medidas específicas para prevenir exposiciones potenciales. Un área controlada debe estar correctamente señalizada, debe estar separada físicamente. La separación con otras áreas tiene que ser física y no virtual, y tiene que haber control de acceso. El acceso a un área controlada es autorizado explícitamente. Entonces, tenemos separación física, señalización y control de acceso. Cuando hablamos de monitoreo, vamos a necesitar monitorear áreas y personas, individuos. El monitoreo de área debe realizarse tanto para irradiación externa, vamos a monitorear campos de radiación, como para incorporación. En el caso de la irradiación externa, la magnitud a monitorear es la tasa de dosis. La tasa de dosis es una característica de un recinto, de un ambiente, de un lugar. ¿Por qué es importante monitorear la tasa de dosis? Porque nos va a permitir estimar dosis debidas a irradiación externa de una persona que vaya a permanecer un cierto tiempo en un ambiente, en un recinto donde la tasa de dosis tenga un determinado valor. La dosis por irradiación externa que recibiría esa persona es igual a la tasa de dosis en el lugar que la monitoreo por el tiempo de permanencia que
es un valor proyectado. Desde el punto de vista de la incorporación, como vamos a tener incorporación, en nuestro caso, en el caso de una central nuclear, la forma de incorporar, digamos, la forma rutinaria que se puede llamar de incorporar, sería únicamente por inhalación. Entonces, lo que vamos a tener que monitorear son ambientes donde haya fuentes distribuidas que sean susceptibles de ser inhaladas por los individuos, por los trabajadores, incorporando una cierta actividad. La magnitud entonces que deberemos monitorear para el caso de incorporación es la concentración de actividad, o sea, la actividad por unidad de volumen. ¿Por qué? Esto está dado en, por ejemplo, Becquerel por metro cúbico. La actividad incorporada va a ser igual a la actividad por unidad de volumen, que como dijimos es una característica del recinto y es lo que deberemos monitorear, por el volumen de aire que respira el individuo. Y el volumen de aire que respira el individuo va a estar en relación al tiempo de permanencia. Si suponemos que respira 1,1 metro cúbico por hora, multiplicándolo por el tiempo de permanencia en horas, tendremos la actividad incorporada. Entonces, de esta manera también podemos predecir cuál va a ser la dosis efectiva comprometida a 50 años que va a recibir un individuo que permanezca un cierto tiempo o que vaya a permanecer un cierto tiempo en un ambiente con una dada concentración de actividad. Esta concentración de actividad es la que debo monitorear. Se utiliza también como unidad, o mejor dicho, constituye un límite secundario, una magnitud conocida como DAC. DAC proviene de las siglas, de la sigla en inglés de concentración derivada en aire, concentración de actividad, concentración de actividad. Entonces, un DAC que toma distintos valores para distintos radionucleidos es una concentración de actividad. En aire. ¿Y qué valor particular toma? Es la concentración de actividad de un dado radionucleido en aire, dado por lo tanto en Becquerel por metro cúbico, que de ser respirada por el hombre de referencia durante un año laboral, o sea, durante 2000 horas, estamos considerando que un individuo trabaja durante 2000 horas al año, en condiciones de esfuerzo físico ligero, o sea, un ritmo de respiración de 1,1 metros cúbicos por hora. Se traduciría en la incorporación de un ALI. Vamos a hacer una aclaración. En la Argentina, para el caso de centrales nucleares,
no se toma 1,1 metro cúbico por hora, sino 1,25 metros cúbicos por hora, con lo cual se está siendo conservativo, porque se está suponiendo que respira un volumen mayor de aire y por lo tanto que incorpora una actividad mayor en el mismo tiempo de permanencia. Pero entonces, ¿qué significa este DAC? Dijimos que el DAC es una concentración. El DAC es una concentración de actividad dada en Becquerel por metro cúbico tal que una persona que permanece 2000 horas en un ambiente donde la concentración de actividad es de un DAC, esta persona va a incorporar en estas condiciones una actividad de un ALI. Recuerden que el DAC y el ALI son dependientes del radionucleido. Y este ALI, que he incorporado en el lapso de un año, le va a generar una dosis efectiva comprometida a 50 años de 20 milisievert. Esa es la forma en la que se define el DAC. Es aquella concentración de actividad que, respirada e inhalada durante 2000 horas, genera una incorporación de un ALI, y por definición de ALI habíamos visto que eso generaba una dosis efectiva comprometida a 50 años de 20 milisievert. Ahora bien, si tenemos una concentración de un DAC pero en vez de ser inhalada durante 2000 horas, es inhalada durante una hora, eso va a generar una actividad incorporada de ALI sobre 2000, porque tenemos un tiempo de permanencia 2000 veces menor, lo que genera una incorporación 2000 veces menor, lo que va a generar una dosis de 2000 veces menor al límite de dosis. O sea, en este caso la dosis efectiva comprometida a 50 años va a ser igual a los 20 milisievert dividido 2000, o sea 0,01 milisievert. Por lo tanto, podemos hacer una analogía con la tasa de dosis y afirmar que por cada hora de permanencia de un individuo en un ambiente con una concentración de actividad de un DAC, va a generar una dosis efectiva comprometida a 50 años de 0,01 milisievert. Por lo tanto, la dosis efectiva comprometida a 50 años que recibiría una persona por permanecer un cierto tiempo en un ambiente con una
n cantidad de DAC va a ser la cantidad de DAC por 0,01 milisievert por cada hora de permanencia por el tiempo de permanencia en horas. Si permanece 2000 horas en un ambiente con un DAC, la dosis efectiva comprometida 50 años va a ser de 20 milisievert. Pero si permanece 1000 horas, multiplicado por este valor en un ambiente con un DAC, nos va a dar una dosis de 10 milisievert. Y así sucesivamente. De esta manera, a partir de una medición de área, porque la cantidad de DAC de un dado radionucleido en un recinto se puede medir, podemos estimar la dosis por incorporación que va a recibir una persona que permanezca un cierto tiempo en un ambiente con una determinada concentración de actividad, dada en DAC. Monitoreo de personal. El monitoreo del personal, tenemos que hacer monitoreo para irradiación externa y también para incorporación. En el caso de irradiación externa, lo que vamos a hacer es con un dosímetro, medir la dosis equivalente personal a una profundidad de 10 milímetros, y esto se lo vamos a asignar como dosis efectiva, o la dosis equivalente personal a una profundidad de 0,07 milímetros, y esto lo vamos a asignar como dosis equivalente en piel o en manos. Desde el punto de vista de la incorporación, lo que tenemos que medir es la actividad incorporada. ¿Cómo medimos la actividad incorporada? Mediante, por ejemplo, análisis de excretas. Para medir la actividad incorporada de tritio se realizan análisis rutinarios de orina. De esa manera se puede determinar la actividad incorporada de tritio o de carbono 14. Hay otros radionucleidos que deberemos hacer una medición en el contador de todo el cuerpo. Este es un detector externo de radiación, de radioactividad, y nos permite determinar también actividad incorporada, y a través de esa actividad incorporada, que es la magnitud que podemos medir, calcularemos la dosis efectiva comprometida a 50 años como el factor dosimétrico por la actividad incorporada, como ya hemos visto anteriormente. De esta manera se hace el monitoreo del personal. Lo que vimos antes, este monitoreo de áreas, es para poder predecir, para poder calcular cuánta dosis recibiría una persona por irradiación externa o por incorporación. Pero
la medición de cuánta dosis realmente recibe se realiza de esta manera, o mediante la utilización de dosímetros para la irradiación externa, o mediante la medición a través de análisis de excretas o del contador de todo el cuerpo. Medimos la actividad incorporada y en función de esa actividad incorporada podemos calcular la dosis efectiva comprometida a 50 años. La dosis total que recibe el trabajador efectiva va a ser la suma anual de las dosis dadas por el dosímetro más las dosis calculadas por incorporación a partir de las actividades medidas. Y finalmente, ¿cómo reducimos la dosis? Va a haber estrategias distintas, se van a utilizar estrategias distintas para reducir la dosis por incorporación y la dosis por irradiación externa. Esto es un pequeño esquema que apunta a lo siguiente. En el caso de irradiación externa, vamos a tener una fuente con una determinada actividad de un cierto radionucleido y de una dada geometría, y esa fuente va a producir en un lugar, en un recinto, en un determinado lugar, una tasa de dosis. La tasa de dosis entonces es una característica de un determinado lugar, de un punto dentro de un recinto. Esta tasa de dosis, ¿de qué va a depender? De la fuente, va a depender de la distancia entre la fuente y el punto, y va a depender del blindaje que se interponga o no entre la fuente y el punto de medición. Mientras no haya un individuo en este lugar, no va a haber dosis. Sí va a haber una tasa de dosis y la vamos a poder medir, la podemos monitorear. En el momento que un individuo se sitúa en ese lugar y permanece un cierto tiempo, ese individuo va a recibir una dosis. Entonces la dosis es propia del individuo que permanece un cierto tiempo en un lugar con una determinada tasa de dosis. Esa dosis va a ser la dosis por irradiación externa. Desde el punto de vista de la incorporación tenemos una fuente distribuida de una cierta actividad, de un cierto radionucleido. Esta fuente pueden ser gases, pueden ser vapores o pueden ser aerosoles. Entonces, esta fuente genera en un recinto una cierta concentración de actividad. Esa concentración de actividad va a ser la actividad por unidad de volumen. Y es la magnitud que podemos monitorear, característica de un recinto, de un lugar. Mientras no haya un individuo acá, no va a haber dosis. Ahora, cuando un individuo permanece un cierto tiempo en un lugar con cierta concentración de actividad, va a incorporar una dada actividad. ¿De qué va a depender esa actividad incorporada? Esta actividad incorporada va a depender de la concentración de actividad en el lugar, va a depender del tiempo de permanencia y va a depender de la protección que utilice ese trabajador. Esta actividad incorporada a lo largo del tiempo le va a generar una dosis por incorporación, tal como vimos, que va a depender esa dosis del decaimiento radioactivo y de la eliminación biológica. Pero esta dosis está en función de la actividad incorporada
del radionucleido que incorporó y de la forma de incorporación. De la forma de incorporación, si es por inhalación, por ingestión, a través de herida. Esta dosis que recibe este trabajador por incorporación, debido a que incorporó una cierta actividad por permanecer un cierto tiempo en un lugar con cierta concentración de actividad, se suma a la dosis por irradiación externa. Y eso me da la dosis total. Por tanto, para reducir la dosis podemos trabajar sobre todos estos valores característicos: distancia, blindaje, tiempo de permanencia, en el caso de irradiación externa, sobre la concentración de actividad, el tiempo de permanencia y la protección, en el caso de la incorporación.